cuéntenos 3 razones, a usted que le gusta hablar de 3 en 3, por las que los pacientes, los usuarios, cualquier persona, ¿cierto?, que vea este video, este clip, debe ir a manifestarse en contra de la reforma a la salud. Son tres elementos básicamente. El primero, porque hay una crisis financiera y nos preguntamos cuántas personas tienen capacidad económica para pagar el tratamiento de cáncer, de una enfermedad huérfana, un trasplante o cualquier patología de alto costo. Hoy los pacientes corren el riesgo inminente de arruinarse con el tema financiero, porque las CPS le transfieren eso a la IPS le transfiere al gestor farmacéutico y toda la cadena le transfiere la crisis financiera al usuario. Es la primera motivación para plantarnos. La segunda es porque hay un caos enorme. No hay citas, no hay suministro de medicamentos, no hay rectoría, hay un pánico colectivo y eso está afectando la salud mental de los pacientes. Y la tercera es porque el texto de la reforma del presidente Petro, de la reforma a la salud, no resuelve los problemas estructurales que tiene el sistema. Por eso invitamos a todas las personas que participen activamente dentro del plantón. El plantón no es contra el presidente Petro, hay que hacer aclaración. El plantón es por el derecho a la salud y a la vida. El 2024 será un nuevo año de discusión de la reforma a la salud. Luego de su paso por la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que promueve el gobierno va a llegar al Senado para sostener seguramente 2 debates en los que, por supuesto, puede cambiar el sistema de salud y el modelo de salud que tenemos en Colombia. Las organizaciones de pacientes, los grupos de pacientes organizados, las asociaciones de usuarios de las EPS han sido críticos vehementes de esta reforma y están convocando para esta semana movilizaciones y plantones contra este proyecto de ley. Y de eso vamos a hablar en este espacio de Saludable. Estamos con Denis Silva. Denis Silva es vocero de Pacientes Colombia, un vocero que lleva años ya detrás del liderazgo de asociaciones de usuarios y de pacientes y quien ha sido una voz también muy crítica de nuevo frente al proyecto de ley del gobierno. Denis, bienvenido a este espacio. Esto es Saludable. Vamos a hablar sobre las razones que tienen los pacientes para oponerse a la reforma a la salud y para convocar un plantón justamente al frente de la sede del ministerio. Bienvenido, Denis. ¿Cómo está? Hola, Ronnie. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo estoy bien. El sistema está muy mal. Bueno, sentencia ahí como para titular periodístico de una vez, pero desmenucemos un poco esa afirmación. Entonces, empecemos un poco por lo que ha sido el papel de las asociaciones de pacientes y de usuarios a lo largo de del último año y medio. Ustedes, en principio, quisieron participar en la construcción de la reforma, luego presentaron un proyecto de ley alternativo y luego han venido pronunciándose en busca de espacios y pidiendo participación en esa construcción de la reforma. Al final, ustedes dicen, los pacientes no han sido tenidos en cuenta. ¿Esto es cierto? ¿Usted sigue sosteniendo esta frase? Sí, es indiscutible y ahí tenemos como un sinsabor por varias razones. En lo personal, ¿no? Esto es muy a título personal. Yo pensé que con la llegada del presidente Petro, la sociedad civil iba a tener más participación, iba a ser escuchados, pero desafortunadamente el gobierno se ha encargado de desdibujar esto porque el gobierno, todo aquel que piensa distinto, automáticamente le coloca, como estamos a puertas de Semana Santa, le coloca un INRI y lo matricula como oposición. Y nosotros no somos oposición, somos sociedad civil que no estamos de acuerdo con el texto de la reforma. Y Ronnie, dato curioso, ¿no? Cuando estaba Carolina Corcho como ministra de Salud, nosotros le solicitamos a la ministra que nos dejara participar y la ministra abiertamente mirándonos a la cara, nos mintió porque decía que ella no conocía el texto de la reforma y hoy sale y dice que ella es la coautora de la reforma al sistema de salud. Y ratificamos nuestra postura. El gobierno del presidente Petro no escucha. Y si alguna organización quiere ser escuchada, se tiene que someter al pensamiento del gobierno y a renunciar a pensar. Y en un país en democracia eso es imposible. Bueno, se supone, según los promotores de la reforma, que esta pues, va a cambiar, ¿cierto? Mucho de lo que conocemos y va a estar a favor de los usuarios, ¿cierto? Dicen los promotores de la reforma que se eliminan los intermediarios financieros, que va a haber un mayor flujo de recursos, ¿cierto? Que al final los pacientes van a favorecerse por tener esto que llaman promoción y prevención, esta atención primaria en salud, que es como mayor facilidad para acceder a los servicios. ¿Ustedes por qué se oponen a estas premisas
que en el papel suenan pues muy positivas. Es que como que el presidente Petro y su equipo de trabajo no han entendido una cosa. La campaña ya pasó. Hay que dejar de vender grandes titulares y mostrar hechos. El texto de la reforma habla de algunas cosas donde pareciera que se hubiera copiado al proyecto que nosotros presentamos, que es el 341. Nosotros estamos de acuerdo en varias cosas. Giro directo. Es una necesidad de país. Estamos de acuerdo en un modelo preventivo, pero hacer prevención no garantiza que la población no se vaya a enfermar. Por el contrario, vamos a tener, en corto tiempo, vamos a tener más enfermos porque estamos haciendo lo que históricamente no se ha hecho. Estamos de acuerdo totalmente con el gobierno en la integración vertical. Para que las personas puedan entender que la integración vertical, algunas EPS que tienen IPS se contratan primero a sí mismos a valores más altos que al resto del mercado y eso no genera equidad y transparencia. Estamos de acuerdo en dignificar el acto médico. Pero el tema con el gobierno es que el gobierno no permite el diálogo para conciliar, para acercarnos. Yo creo que si el presidente Petro y el ministro de Salud desarrollaran el oído, la situación sería totalmente distinta y hoy tendríamos un mejor texto del que tenemos. Bueno, Denis, usted pide entonces, o bueno, usted y los pacientes, por supuesto, recordemos, Pacientes Colombianos o integra o agrupa más o menos 180, 190 organizaciones de pacientes, Denis. 198 organizaciones entre asociaciones de usuarios, de EPS, de IPS, fundaciones, ligas y grupos de apoyo de la sociedad civil. Bueno, si ustedes tuvieran ese espacio, ¿cierto?, que han venido reclamando, ¿qué le pedirían? Es decir, ¿qué es lo que están pidiendo las asociaciones de pacientes de las cuales usted es vocero? Yo creo que hay tres cosas. Uno, construir un nuevo texto. Dos, no acabar el modelo de aseguramiento. Y coincidimos con algunos de los promotores. Una cosa es tener una afiliación, otra acceder al servicio de salud y otro que esa puerta de acceso al sistema de salud tenga tres condiciones: calidad, oportunidad y dignidad. Y la tercera cosa de la que necesariamente tenemos que pensarnos es que el modelo que nosotros tenemos es un modelo 100% garantista. Aquí todo lo que el paciente requiera y en algunos casos hasta más se da, pero con 1.360.000 pesos, que es en promedio el valor de la UPC, literalmente es imposible sostener el modelo que nosotros tenemos hoy en día. Como colombianos tenemos que pensarnos, ¿por qué pagamos más en un plan de televisión que a la salud? Si la salud es más importante que la televisión y el internet. Bueno, usted empieza ya a tocar temas financieros, Denis, y aquí, pues, digamos, nos metemos en la profundidad del asunto y quizás en la parte más técnica y a la vez más densa de todo el sistema de salud actual y de lo que se propone, ¿cierto? Recientemente la Contraloría presentó un informe un poco que retoma la evidencia de los problemas financieros por parte de las EPS, ¿cierto? Que el no cumplimiento de algunas condiciones, la no constitución de reservas técnicas, ¿sí? Al final, el gobierno y el presidente Petro en un hilo en Twitter dice, vea, por esto es que queremos nuestra reforma. ¿Usted está de acuerdo en que la reforma va a cambiar esos temas que hoy están afectando directamente a los pacientes? Nosotros tenemos tres problemas estructurales que la reforma no los plantea. Uno, el tema de rectoría. Hoy no tenemos rector del sistema de salud, tenemos un ministro y todos los ministros anteriores casi que han ido por la misma línea, dedicados a los actos administrativos y no a gerenciar el tema de salud. Dos, tenemos un problema financiero y eso no lo podemos ocultar, pero eso no es un problema solamente de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores. Y tres, Ronnie, tenemos que definir hasta dónde va el goce del derecho fundamental a la salud. No puede ser posible que con recursos del sistema pues tengamos que pagar colegios especializados, cualquier cantidad de terapias que no tienen nada que ver con la salud. Mientras que no resolvamos esos tres problemas, podemos tener 20 reformas y no va a pasar nada. Aquí lo único que va a pasar es que le quitamos la plata a unos señores que algunas han sido buenas administradoras y otras han sido malas administradoras y politizamos los recursos del sistema de salud. El presidente vende la reforma con dos grandes titulares. Uno, que para los pacientes se acabarán las listas de espera y se acabarán las filas, cosa que no es cierto, porque ¿de dónde vamos a sacar médicos y equipos de salud? Y dos, que se acaba la intermediación, tampoco es cierto, ahora le vamos a cambiar de nombre. La intermediación la vamos a llamar administración y entonces le vamos a pagar a cualquier cantidad de agentes para que administren lo que hoy hacen las EPS.
Bueno, parte de la discusión alrededor de la reforma de la salud fue o ha tenido que muchos actores que antes estaban por ahí en polos opuestos terminaron encontrándose, Denis, en contra de esta iniciativa del gobierno, ¿no? Entonces, quizás usted hoy está sin querer queriendo, como diría el Chapulín, el Chapulín Colorado, el Chavo, del lado de las EPS y del lado de esa, digamos, de esa estructura que, con la que antes tenía que pelear, entre comillas. ¿Sí? ¿Por qué hoy los pacientes están en el mismo lado de las EPS? Pero, Ronnie, nosotros siempre hemos hablado con las EPS. Si nosotros nos reuniéramos como sociedad civil, con actores ilegales, con los paracos, con la guerrilla, con cualquier narcotraficante, deberían de censurarnos. Pero reunirnos con los que manejan las pólizas de seguro de los ciudadanos, y recordemos que la ley dice que las CPS son los representantes de los pacientes, pues nos reunimos con los que nos tenemos que reunir, pero jamás perdiendo dos principios. Uno, la independencia, y dos, ser propositivos. Creo que la sociedad civil en Colombia en temas de salud ha venido evolucionando. Anteriormente éramos los quejosos del sistema y cada día hay mayor capacidad técnica dentro de la sociedad civil. Somos más propositivos sin perder la independencia. De acuerdo, claro, porque al final quizás lo que se vende desde el lado del gobierno es que quien está contra la reforma es como todo un polo opuesto, ¿no? Y que incluso el presidente Petro lo llamaba en su cuenta en Twitter como personas de derecha, ¿no? Como que graduaba ya directamente a las personas que se oponen a la reforma ya como en un sector ideológico. Denis, hoy, ¿qué está pasando con el sistema de salud? Porque no son pocos los casos que uno puede leer en redes sociales, ¿cierto? De personas que, por ejemplo, están sufriendo mucho más por acceder a medicamentos, ¿cierto? Que están teniendo muchos mayores problemas para acceder a servicios. Hoy la realidad del sistema es ¿cuál? Hoy estamos en un caos. Eso es como si usted se subiera a un avión y usted sabe que ese avión se va a estrellar. Pero lo importante de ese avión no es el cascarón, no es el motor, son las personas que van dentro de ese avión. Así nos sentimos nosotros. Estamos en una crisis de rectoría, en una crisis de desconfianza, en una paranoia total, estamos en una crisis financiera. Muchas IPS han venido cerrando servicios de salud porque la plata no alcanza. Hay un caso emblemático, una niña de 6 años afiliada a una EPS del régimen subsidiado Caprecoxa, que llama la atención. Caprecoxa tiene reservas financieras, pero esta niña tiene cáncer, un cáncer ultra raro, y requiere 2 ciclos más para terminar su tratamiento. La EPS le dice que no le puede suministrar su tratamiento porque Adres no ha girado la porción de los presupuestos máximos. Y Adres tiene la plata en las cuentas, no ha girado diciembre, enero ni febrero. Hay una intencionalidad directa, y volviendo al caso del avión, hay una intencionalidad directa del gobierno, como cuando hay una tormenta con rayos y truenos, de meter el avión para que explote. Y así pues justificar que necesitamos no un nuevo avión, sino un nuevo modelo de salud. Hay un caos total, total. Bueno, usted menciona este caso, pero también son conocidos algunos casos de personas o de dificultades en el acceso en las EPS, de usuarios de pacientes de EPS intervenidas, ¿no? Entonces recordemos que hoy, por ejemplo, EPS como Famisanar, como Sabia Salud, como Asmed Salud, están intervenidas por la Superintendencia de Salud y en últimas, los responsables de ese aseguramiento es el Estado, ¿cierto? A través de unos interventores. ¿Esa fórmula ha funcionado? Ni en este gobierno ni en los gobiernos anteriores, en alas a ser equilibrados en la información. La figura de la intermediación es una figura perversa, aberrante, y no resuelve los problemas. Y además es una figura con una porción de corrupción muy grande. No sé, Ronnie, si vamos a hablar del informe de la Contraloría, pero en el informe de la Contraloría, las 4 EPS que tienen mayor morosidad en la cartera son las 4 EPS intervenidas, y súmele la nueva EPS. Entonces es un problema estructural que hay. Bueno, volvamos al tema del plantón, Denis. Cuéntenos 3 razones, a usted que le gusta hablar de 3 en 3, por las que los pacientes, los usuarios, cualquier persona, ¿cierto?, que vea este video, este clip, debe ir a manifestarse en contra de la reforma a la salud.
Son tres elementos básicamente. El primero, porque hay una crisis financiera y nos preguntamos cuántas personas tienen capacidad económica para pagar el tratamiento de cáncer, de una enfermedad huérfana, un trasplante o cualquier patología de alto costo. Hoy los pacientes corren el riesgo inminente de arruinarse con el tema financiero, porque las CPS le transfieren eso a la IPS le transfiere al gestor farmacéutico y toda la cadena le transfiere la crisis financiera al usuario. Es la primera motivación para plantarnos. La segunda es porque hay un caos enorme. No hay citas, no hay suministro de medicamentos, no hay rectoría, hay un pánico colectivo y eso está afectando la salud mental de los pacientes. Y la tercera es porque el texto de la reforma del presidente Petro, de la reforma a la salud, no resuelve los problemas estructurales que tiene el sistema. Por eso invitamos a todas las personas que participen activamente dentro del plantón. El plantón no es contra el presidente Petro, hay que hacer aclaración. El plantón es por el derecho a la salud y a la vida. Estas marchas o plantones están patrocinados por las EPS, Denis? No, las EPS ni nos quieren, porque levantamos la voz diciendo que nos están transfiriendo el riesgo financiero a los pacientes. Y organizar un plantón, ¿qué se requiere? Una estrategia en redes sociales, tú sabes cuáles son nuestras cuentas y todo lo publicamos en nuestras cuentas, los videos los hacemos nosotros, una convocatoria que la hacemos a través de redes sociales y ganas de participar. Bueno, entonces ahora sí, ¿dónde van a ser estos plantones? ¿Qué hay que llevar? ¿Cómo se participa? Y un mensaje también para las personas que no están de acuerdo con ustedes o de pronto para las personas que no se han enterado suficiente de lo que implica todo esto que se está discutiendo en el Congreso. El plantón en Bogotá es mañana 20 de febrero frente al Ministerio de Salud. Recordemos que el Ministerio de Salud queda en la carrera 13 con 33, a las 10 de la mañana. Y en Medellín, en el Parque de los Deseos, también conocido como Parque de la Resistencia. Ahí nos plantaremos para exigir que la crisis financiera no se la transfieran al paciente porque el paciente se va a arruinar y su grupo familiar. Que salgamos del caos y que el presidente Petro y el ministro de Salud escuchen a los pacientes. Si es verdad que el centro del paciente es el sistema, ¿por qué el paciente no es escuchado? A los que creen que nosotros somos los voceros de las EPS, pues distan de eso. ¿Por qué no se leen el proyecto 341? Los primeros en proponer que se eliminaran las EPS fuimos nosotros en el proyecto 341, que radicamos antes que del proyecto 339 de la doctora Carolina Corcho. Nosotros ahí propusimos eliminar a las EPS. Bueno, en esta marcha también van a participar las asociaciones de usuarios, ¿cierto? Que son, ¿por qué no explicamos a la gente qué son las asociaciones de usuarios de las EPS? Que son distintas organizaciones de pacientes. Todas las EPS por ley, por decreto, tienen que tener una asociación de usuarios, tanto la EPS como la IPS. Y son usuarios que representan los intereses de los afiliados a esa EPS. Ellos también van a estar participando. La asociación de usuarios tiene un papel importantísimo. Representa a los pacientes dentro de la junta directiva de la EPS con voz y voto. ¿Usted cree finalmente, Denis, bueno, que lo vemos, a usted siempre se le ve en su cuenta de Twitter, siempre hablándole al presidente, ¿no? Entonces siempre está mandándole mensajes al presidente. ¿Usted cree que las intenciones del presidente pues, son malintencionadas? Que de pronto lo que está fallando es un poco la propuesta en sí. ¿Qué le diría a usted al presidente si tuviera una oportunidad de diálogo con él? Si en algún momento el presidente Petro dijera, oiga, vamos a sentarnos con los pacientes, ¿qué le diría a usted a esa persona que al final, pues creo yo, aciertan muchos diagnósticos? Yo no creo que el presidente sea malintencionado. De hecho, yo, Denis Silva, yo como persona natural, yo voté por el presidente Petro. Y no creo que el presidente sea malintencionado. Sí creo que el presidente tiene tres problemas enormes. Uno es que no escucha y ve fantasmas y enemigos en todo aquel que piensa distinto a él, y eso va en contravía de la democracia. El disenso en democracia es una necesidad. Dos, el presidente tiene un ego muy grande. Y tres, como que el presidente no ha entendido que él es el presidente y que no es un dios para resolver todos los problemas, y es que él le está apuntando a todo, y no está resolviendo ninguno de los problemas que tiene. Me acuerdo tanto en el discurso de la toma de posesión el 7 de agosto del 2022, él juró que iba a gobernar para todos y juró que no iba a seguir aumentando la polarización en la que veníamos, y hoy en día
cada vez se vuelve más y más factor de violencia verbal. Entonces hay que pararle a eso. Y él tiene que escuchar a todos, no solamente a los partidos de gobierno, sino escuchar las voces distintas como la de nosotros. Nosotros somos ciudadanos, la sociedad civil no hace oposición, la oposición la hacen los partidos políticos. Bueno, en la semana pasada en Cartagena hubo una audiencia pública y el ministro de Salud respondió que efectivamente sí se había reunido con personas de Pacientes Colombia, mostrando pues imágenes de una reunión con la hermana María Inés Delgado. Ustedes en su cuenta de Twitter salieron a decir que esto no era cierto, que de pronto se habían, tergiversado algunas imágenes o sacadas de contexto. Si el ministro mostró fotos de reunidos con ustedes, ¿ustedes por qué siguen diciendo que no se ha reunido con ustedes? Ahí, a mí me encanta el número 3, ¿no? Ahí son 3 cosas. Uno, el ministro se reunió el 16 de mayo del 2023 con la hermana María Inés. Ahí se comprometió a 3 cosas. Uno, que se iban a reactivar todas las mesas de participación que existían antes de que llegara este gobierno en el Ministerio de Salud. No lo ha hecho. 2, que los pacientes, y le dio la orden a Luis Alberto Martínez, viceministro, que se reuniera con los pacientes para mirar el texto de la reforma y por qué era que no estábamos de acuerdo. Luis Alberto Martínez, viceministro de Salud, se niega a eso. Y 3, que íbamos a mantener un diálogo cordial y respetuoso con él. Es el primer tema. El segundo tema, utilizó una foto con Néstor Álvarez, que es un líder muy bueno de otra organización, de una organización que se llama Alto Costo. Y dijo que Néstor Álvarez que él se reunía permanentemente con Néstor Álvarez y que era el representante de Pacientes Colombia. Miente el ministro y Luis Alberto conoce esa situación porque Luis Alberto era el que le pasaba las fotos. Y la tercera gran mentira del ministro es que se había reunido con algunos de nosotros en un evento que hizo la revista Cambio el 18 de mayo, cosa que no es cierto. El ministro estaba en un espacio y nosotros entramos sin haber sido invitados. Y lo mismo, el ministro se comprometió a que iba a trabajar con Pacientes Colombia. Nosotros siempre, Ronnie, hemos tenido reuniones y trabajo con todos los gobiernos. Con Alejandro Gaviria, que ahora todo el mundo dice que él nos está adoctrinando para salir a hablar mal de este gobierno. Eso no es cierto. Cuando estaba Alejandro Gaviria, nosotros estuvimos a punto de ir a marchar frente a la casa de Alejandro Gaviria cuando fue ministro de Salud. Solo que Alejandro Gaviria nunca, a pesar de las grandes diferencias que tuvimos con él, nunca cerró las puertas al diálogo. Este ministro y la ministra anterior sí hicieron eso, cerraron las puertas por pensar distinto. Bueno, una última pregunta a Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Gracias de nuevo por estar aquí en este espacio de Saludable. ¿Usted está optimista o pesimista frente a lo que puede pasar en este año con la discusión de la reforma a la salud en el Senado? Eso es como la pregunta cuando usted inicia una relación, si le va a ir bien o le va a ir mal. Entonces, nosotros estamos en un manto de incertidumbre. Estadísticamente, la mayoría de las veces sale mal, mi querido. Pero para no hacer catarsis sentimental, Ronnie, en este momento nosotros estamos en un manto de incertidumbre. Hay 14 senadores en la Comisión Séptima. De esos 14, iniciando por la presidenta de la comisión, la doctora Marta Peralta, el señor Arias, son radicales al 1000%. Fuera de que son radicales, son violentos en el uso de la palabra. Hay 6 que dicen sí a la reforma. Hay 5 que están indecisos y hay 3 que han manifestado públicamente que no. Nosotros, ¿qué les pedimos al Senado? Que la discusión no sea de la línea ideológica de la derecha o la izquierda, que sea una discusión técnica y que piensen los senadores que aquí no nos estamos jugando un partido de fútbol, aquí nos estamos jugando la vida de 50 millones de colombianos, porque todos los colombianos, tarde o temprano, vamos a ser pacientes. Entonces, el panorama está muy crítico, el presidente Petro está dispuesto a dar lo que sea para que la reforma a la salud pase, porque aquí se está jugando 86 billones de pesos, se está jugando las elecciones del 2026 y se están jugando entregar los recursos a los políticos. Pues muy elocuente usted, Denis. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Unos minutos para hablar y para poner en
en la agenda esto que mañana seguramente va a ser noticia, ¿cierto? Estas movilizaciones y plantones convocados por los grupos de pacientes. Gracias por aceptar esta invitación. Este espacio es saludable. Aquí hablamos pues, de estos temas del sistema de salud, también de salud pública, también de medicina, de innovaciones. Está a la orden este canal para cuando usted y los usuarios y los grupos de pacientes deseen pronunciarse. Denis, muchas gracias como siempre por esa amabilidad. A usted, Ronnie, valga la cuña, felicitaciones, ¿no? En buena hora este canal, porque hacen falta canales especializados para hablar de salud, lo que nos duele a todos sobre la salud. Lo que nos une a todos, pues nada más transversal que la salud. Muchas gracias a quienes vieron este video, invitados a suscribirse, a activar las notificaciones, a darle like y a compartir. Nos vemos en una próxima emisión de Saludable. Chao, chao.